Hola Erika, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Hola, buena tarde. Sí, se escucha muy bien. Perfecto, a ver, déjenme ver. Bueno, vamos a continuar con nuestras temáticas porque bueno, ya estamos prácticamente al cierre, o sea, oficialmente pues ya cerramos la siguiente semana, el siguiente miércoles, entonces pues ya prácticamente solamente nos quedan pues un par de semanas, ¿no? Esta y la otra, o sea, tenemos 4 clases y terminamos. Déjenme pensar porque sabemos que tenemos un 20%, digamos que volando, porque tenemos que generar una actividad. Déjenme ver qué actividad realizamos, digo, sobre todo para que no se compliquen, porque ya tenemos, digamos, que el tiempo encima. Entonces, déjenme revisar exactamente como que qué podría ser y el día miércoles, que tenemos un poquito más de tiempo, pues ya se las estaré comentando. Su actividad, no se preocupen, va a ser hasta el siguiente miércoles, va a ser nuestra actividad de cierre, entonces sería hasta el día 13, pero pues el día miércoles yo les aviso para que tengan pues toda una semana para realizarla. Lo más probable, digo, es que yo sé que como que a veces se les complica trabajar un poquito en equipo, pero la realidad es que no podemos hacer un trabajo como de forma individual. Salvedad, déjenme ver. Si no en una de esas, bueno, lo hacemos de forma individual, ya nada más para que se quede como ruta de parte de nuestra evaluación y podamos terminar. Claramente nuestro examen pues sería el mismo 13, yo creo que sería el mismo día 13, salvo que ustedes lo quieran para el 11 y que terminen de una vez el 11, pues ya lo platicaríamos el día miércoles, porque bueno, ahorita igual nada más estás tú, Erika, entonces ya lo platicaríamos yo creo que el día 6 para ver, bueno, si lo quieren el 11, lo quieren el 13 o en su defecto pues me digan que igual no es necesario, igual si lo quieren el martes o demás, así como acomodando a sus demás exámenes, bueno, pues lo podemos revisar, pero pues sabemos que es fuera de sesiones, pero bueno, ya lo platicaríamos ahí con calma. De mientras vamos a seguir avanzando, tenemos ya temas finales, digo, ya no nos falta tanto por terminar. Nosotros terminamos precisamente con, nos falta recaudación fiscal, que vamos a platicar un poquito del SAT, formas de extinción y dictamen. Entonces, la realidad es que no Mm. nos falta mucho por terminar. Entonces, digo, ahí tenemos como la parte de la ventaja. Entonces, déjenme... Liz, Vale, Erika. entonces lo del examen abarcaría hasta cuándo, hasta lo del lunes, o sea, hasta lo que acabemos. No, su examen abarcaría, yo creo que hasta lo que veamos, ahora verán, yo creo que hasta lo que veamos este miércoles. Sí, ya yo creo que lo que veamos la siguiente semana ya no, de eso porque estamos muy en Ah, función de día. Entonces, no, hasta donde abarquemos, yo creo que el día miércoles, hasta ahí cortamos, que sería prácticamente todo lo de crédito fiscal, eso sería lo que vendría en su examen. ok. Y de todos modos, si gustan, pues el día miércoles hacemos como que la ruta, ¿no? De todo lo que hemos visto, para que igual tengamos una idea más clara de lo que va a venir. Como que el mouse. Ay, ya, espérenme. Ay. Bueno, terminamos de ver toda la parte, si mal no recuerdo, de exigibilidad del crédito fiscal. Decíamos que solamente la exigibilidad, pues es cuando nuestra autoridad, que es el titular del crédito fiscal, está facultado para podernos obligar a nosotros a pagar nuestros impuestos, a pagar la prestación, a liquidar nuestro crédito fiscal. Decimos que para ello, pues si mi crédito fiscal se tiene que exigir, digamos, después del 16, a mí no me pueden exigir el pago el 14 porque claramente no ha transcurrido el plazo. Por tanto, la autoridad pues no puede intervenir. Ya si ya transcurrió el plazo, entonces en ese momento la autoridad ahí sí ya está legalmente legítima o legitimada para que nos pueda hacer el requerimiento del pago de esta prestación que claramente ya es incumplida. Porque en el momento que yo no pagué en tiempo y en forma, ya es una prestación incumplida. Y a partir de ese momento, pues la ley sí, la ley le da digamos que la autorización a la autoridad a que pueda exigirnos la liquidación del pago. Y lo puede hacer de diferentes maneras. Digamos que le entrega la forma coercitiva de podernos exigir el pago. Si se dan cuenta que nos dice que los créditos fiscales son exigibles cuando ya ha transcurrido la fecha de pago y en ese momento no hemos enterado el impuesto, no hemos enterado el pago. Si no se transcurre esa época de pago, los créditos simple y sencillamente no se pueden exigir por parte de la autoridad. E inclusive, nuestro Código Fiscal de la Federación en su numeral 6, en el párrafo número 4,
Nos dice que las contribuciones se pagan en la fecha o se pagan en el plazo que nos dicen las disposiciones, o sea, la propia ley. Y de ahí nos remite al 145 del mismo Código Fiscal de la Federación y nos dice ahí que las autoridades fiscales van a exigir el pago de los créditos que no se hayan cubierto o, en su defecto, que no se hayan garantizado. También los créditos fiscales, lo vamos a platicar más adelante, se pueden garantizar. ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo para liquidarlos en el momento, pero voy a dejar una garantía para asegurarle a la autoridad que sí le voy a pagar en otro determinado momento, ¿sí? Bueno, con eso nosotros terminamos la parte de nuestra exigibilidad del crédito fiscal. Y vamos a pasar a un tema que se denomina recaudación fiscal. Ya sabemos que nosotros ya como contribuyentes ya caímos en el supuesto de ley o en el supuesto de hecho para generar un crédito fiscal, ¿sí? Y posteriormente ya tenemos una determinación, ya la autoridad me dijo cuánto debo y yo mismo ya sé cuánto debo. Ahora viene el momento de que ese pago se recaude, ¿no? De que ese pago se obtenga. Y para eso, pues tenemos al Servicio de Administración Tributaria, al tan conocido SAT. En el caso del SAT, ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, el SAT es un desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué quiere decir? Que depende hasta cierto punto de la Secretaría de Hacienda y tiene la facultad de ser una autoridad fiscal. Ellos tienen la responsabilidad de aplicar no solamente la legislación en materia fiscal, sino tienen también la responsabilidad de aplicar todo lo que nos dicen la legislación en materia aduanera. Ya lo hemos comentado que también tiene competencias en esa materia. En este caso, de forma muy peculiar o de forma muy concreta, nuestro SAT es un órgano que se encarga de la administración tributaria en nuestro país, por eso se llama de esa manera. O sea que las funciones de acuerdo, pues obviamente a lo que le diga su propia legislación. Porque algo interesante que tiene el SAT es que si bien es cierto, depende de la Secretaría de Hacienda, pero sí tiene autonomía jurídica, sí tiene autonomía legal y administrativa, y por tanto tiene su propia legislación. O sea, él tiene un regimiento, digamos, de una ley en particular o de una ley especial, si es que lo queremos ver de esa forma. De hecho, entonces, mostrar. Es que les digo que este mouse, aquí hay un problema con nuestro mouse de este salón. Entonces, esperen, está medio lento. ¿Por qué? No lo sé. Sí. Ay, ahí está. Bueno, esta precisamente que tienen ustedes en pantalla es la ley del SAT. Esta legislación se creó en el 95 y a partir de ese momento pues es la que se encarga de regir al órgano. Como se pueden dar cuenta, su última reforma fue en el 2018. No es una ley extremadamente o sea, larga ni pesada, es una legislación bastante sencilla porque tiene solamente 29 páginas. Y precisamente en esas 29 páginas pues nos habla de todo, ¿no? Nos habla de cuál es la organización del SAT, qué actividades tiene que hacer cada funcionario que pertenece a eso, cómo trabajan, de qué se encargan y si se dan cuenta y tienen todas las facultades que tiene la autoridad. Tienen inclusive una unidad de información y transparencia, ¿no? De esta rendición de cuentas, porque pues imagínense, ellos son los encargados, ¿no? De recaudar pues todos los impuestos nuestros, pues por supuesto que la transparencia pues es algo muy importante dentro de esa área. Y así, y como se pueden dar cuenta, a partir de tiene 34 artículos y a partir de ahí vienen los transitorios. O sea, básicamente su contenido de la legislación son solamente 18 páginas. En 18 páginas nos dice cuáles son los organismos, qué actividades tienen, de qué se encargan y rendición de cuentas. Y paramos de contar. O sea, la realidad es que es una legislación como bastante, pues corta, ¿no? Para todo lo que se tiene que hacer. Entonces, ahí lo tienen.
De ahí decimos que nuestro servicio de administración tiene una obligación de siempre estar aplicando la legislación en la materia. ¿Para qué? Pues obviamente para que las personas, tanto físicas como morales, podamos contribuir al gasto público y lo hagamos pues de una manera equitativa y proporcional, porque así lo dice la legislación. Además de todo, pues sí, su actividad primordial pues es fiscalizarnos para que cumplamos lo que dice la legislación tanto en materia fiscal como en materia aduanera, y que por tanto pues nos apoyen a cumplir lo que dice la ley y podamos entregar información, podamos generar información para que ellos con esa información recaudada la transmitan a los órganos competentes, ejemplo, a una Secretaría de Hacienda, y ellos puedan generar una evaluación de la política tributaria en el país para saber cómo estamos en dicha materia, ¿no? Entonces, con todo eso trabaja el Servicio de Administración Tributaria. Aquí tenemos un poquito, digo, no nos vamos a meter como tanto en la historia y vamos ahí viendo la evolución del SAT, porque pues la realidad es que no nos corresponde tanto. Lo que sí es importante pues es conocer la cuestión de sus orígenes, ¿sí? Y sus orígenes se remontan al 97, o sea, realmente no es un órgano tan viejo, no es un órgano que lleve tanta tradición a comparación de otras instituciones, siendo que la materia pues es sumamente importante, ¿no? Pero bueno, nuestro SAT nace precisamente en 1997, siempre ha sido un desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y tiene pues obviamente el poder o tiene la facultad de conocerse como una autoridad fiscal. Claramente sus facultades tienen que ver con determinarnos el crédito fiscal y con recaudarnos las contribuciones, ¿sí? En este caso sabemos que son contribuciones federales, porque ya vimos que también los estados o los municipios pues tienen sus propias contribuciones que cobrar. Anteriormente el 97, porque bueno, sí podríamos decir, bueno, ajá, en el 97, y anterior al 97, ¿qué pasaba? Entonces, ¿quién no se cobraban impuestos? No, no es que no se cobraran impuestos, claro que ya se cobraban desde hace muchísimo tiempo, o sea, la realidad es que la materia fiscal es muy antigua en nuestro país. Solamente que para ese momento anterior al 97, quien se encargaba de recaudar y quien se encargaba de determinar las contribuciones era la Subsecretaría de Ingresos. Esos eran los competentes para poderlo hacer. ¿Qué es lo que surgió? ¿Cuál fue la problemática? Pues que claramente la subsecretaría pues tenía otro tipo de actividades, entonces ya era una carga muy fuerte que llevar aparte la determinación y la recaudación. Además de ello, pues el hecho de recaudar y el hecho de determinar y el hecho de ver que los contribuyentes se enteren y si no, de alguna manera forzarlos o obligarlos a que cumplan, pues era una tarea que necesitaba una cuestión de especialidad, un organismo especializado en la materia. Entonces, por eso en el 97 pues se crea un organismo especial que se encargara de administrar todos los tributos en nuestro país como forma de ingresos del Estado y pues se crea en ese momento. A partir de ahí, el servicio de administración se queda con la parte de recaudar los impuestos y algunas otras cosas para precisamente poder cubrir los gastos públicos, ¿no? Estos gastos que no es porque la autoridad los saque de momento, no, son gastos que ya se tienen y que ya están contemplados en un presupuesto de egresos que tiene que hacer nuestro país, que sabemos que sale año con año y donde nos dice, ¿no? Pues se va a gastar tanto en esto, tanto en el otro, tanto se le va a dar a esta institución, tanto a esta secretaría. Bueno, pues ya te saben. Entonces, precisamente el SAT pues tiene que recaudar todos estos impuestos para que se cubran todos esos gastos que se contemplan en el presupuesto federal. Ahora, decíamos que si bien es cierto, nuestro SAT pertenece, depende hasta cierto punto de nuestra Secretaría de Hacienda. Eso no quiere decir que el SAT no pueda hacer nada sin autorización de la Secretaría. No, la realidad es que sí tiene una autonomía técnica. Ellos pueden hacer sus propias resoluciones. Ellos pueden hacer sus propios procedimientos, por ejemplo, para exigir un pago, ¿no? Que era este procedimiento administrativo de ejecución. Lo pueden hacer, por supuesto, sin mayor conflicto.
¿Por qué? Porque ellos tienen esta autonomía técnica, porque al final de cuentas lo que le importa a la Secretaría de Hacienda es que este órgano se allegue de los impuestos federales, porque son bien importantes para cubrir todos los gastos. Entonces, pues hay materias o hay cuestiones en las cuales la Secretaría pues no se mete con el servicio de administración, aunque sea su desconcentrado. Si nosotros nos vamos al artículo 6 de la legislación que les acabo de mostrar, que es la del Servicio de Administración Tributaria, en su artículo número 7 vienen todas las facultades del SAT, todo lo que tiene que hacer o todo lo que la ley le autoriza que debe y puede realizar. Se las voy a ir comentando, las tienen ustedes en pantalla, las vamos a ir platicando, no se las voy a ir leyendo. Y bueno, obviamente partiendo de todas, ¿no? O sea, todas las que nos menciona la propia legislación. La primera nos dice que su principal facultad es recaudar. Recaudar contribuciones. ¿Cuáles son las contribuciones? Todas las que ya vimos, no solamente los impuestos. En el caso, él se encarga de ser como el director en materia aduanal y cuando hay algún tipo de inspección fiscal o cuando hay una inspección aduanera, el SAT es el encargado de dirigir, digamos que al equipo de trabajo. En controversias fiscales representan los intereses de la federación. ¿Qué es una controversia fiscal? Cuando hay un procedimiento, cuando hay un proceso en contra del Estado mexicano en materia fiscal. En este caso, ¿quién nos va a representar? Pues por supuesto que el SAT, porque son los especialistas en la materia, no nos puede representar alguna otra institución o algún otro órgano porque pues no conocerían de la materia. También se encarga de determinarnos, hacernos una determinación fiscal, ver que paguemos, recaudar contribuciones y sus accesorios. Un ejemplo, pues las multas, ¿no? En cuestión de coordinación fiscal, pues sí, se tienen que coordinar, el SAT se coordina con diferentes organismos de otros niveles de gobierno, pues para llevar a cabo sus funciones. Otra de sus facultades, que es esta, por ejemplo, la parte del acceso a la información. Ellos tanto pueden solicitar información como pueden proporcionar información a otras dependencias, a otras instituciones de gobierno, para que se evite que haya delitos fiscales, específicamente la evasión fiscal o en su defecto, la elusión también. Tratan de que no se les vaya ninguna. Y si para eso requieren información, lo tienen que hacer. Esto pegándose mucho a lo que dice la ley, pero también a lo que dicen los tratados internacionales. Un ejemplo, si se llegaran a pedir cuentas o se llegaran a pedir informes, no sé, de una persona que está llevando a cabo un delito fiscal en otro país, pues ellos tienen que brindar la información porque tiene que haber esta colaboración internacional. También se encargan de vigilar que se cumplan todas las leyes en diferentes materias, ¿sí? Por supuesto, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión previa, cuando veíamos la parte de nuestras visitas domiciliarias y las facultades de comprobación, pues claramente, por supuesto, que la autoridad fiscal, el SAT, tiene el permiso para generar facultades de comprobación, por supuesto que sí. Ahora, si llegase a surgir que se tiene que celebrar un tratado internacional con relación a la materia aduanera o fiscal, ¿quién se va a encargar de representarnos o de asesorar o de participar en estas negociaciones? Personal del SAT. El SAT es el que nos representa. Acuérdense que los tratados internacionales los lleva a cabo nuestro Ejecutivo Federal, o sea, el presidente de la República, y claramente lo ratifica o lo tiene que ratificar el Congreso. Si el Congreso de la Unión, que es nuestra Cámara de Diputados y nuestra Cámara de Senadores, no lo ratifican, en automático no se lleva a cabo. Pero imagínense que va un ejecutivo federal, vamos a pensar en nuestro actual presidente, y quiere negociar con algún país algún tratado internacional en materia fiscal. ¿Ustedes creen que va a poder llevar a cabo estas negociaciones? Pero por supuesto que no. Y no me refiero específicamente al actual presidente, cualquier otro, porque al final de cuentas no es su competencia. Ellos no tienen todo el conocimiento necesario, salvedad que fuera, no sé, un abogado especialista en materia fiscal, bueno, podría ser, pero hasta donde yo sé, nuestros presidentes no han sido como sus fuertes, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues para evitar una mala negociación, pues lleva a los expertos en la materia. En este caso, ¿quiénes son? Pues el SAT.
También bajo cierto tipo de principios puede presentar o puede dar asistencia, ¿sí? ¿A quién le da asistencia? Pues obviamente a cierto tipo de instancias extranjeras que formen parte pues de una cuestión de acuerdo internacional. ¿Para qué? Pues obviamente para estar vigilando que todo lo que se realice pues sea bajo la parte del esquema de la ley, bajo el esquema de la parte de la norma. Y también nos dice que otra de sus intervenciones, otra de sus facultades, es que funge como un órgano de consulta. Claro, si nuestro gobierno federal, no solamente el presidente, cualquier otro tipo de organismo, quiere alguna asesoría, ¿no? En materia fiscal o aduanera, ¿quién se la va a proporcionar? El SAT. Digamos que funge como un consultor, como un asesor especialista en la materia fiscal y aduanera, cuando el gobierno federal pues no sepa realmente qué es lo que va a realizar o qué es lo que va a hacer. Si nos damos cuenta, digo, tenemos muchas facultades, muchas actividades que tiene que hacer el SAT o para las cuales el SAT es competente, pero si nosotros vemos, si podemos, digamos que reducir o resumir la competencia del SAT. Ejemplo, resulta que nuestra parte tributaria es como un ciclo, ¿no? Es como un círculo que va girando y va girando y va girando y va girando y no tiene fin, porque al final de cuentas siempre va a ser igual, ¿no? Primero yo voy a querer el supuesto, me van a determinar cuánto debo, voy a tener que pagar, si no pago me van a tener que requerir, y ese es el círculo, y así vamos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo con todos los contribuyentes. Pues precisamente para que ese ciclo tributario tome vida y funcione, podemos decir que el SAT tiene grupos de funciones muy marcadas, específicamente 4. Y esas 4 van a estar unidas y van a estar tomadas de la mano todo el tiempo, verdaderamente haciendo un círculo. Y esos grupos los vamos a resumir en estos 4. La función del SAT como órgano recaudador, o sea, una función de recaudación, una función de fiscalización, una función de cobranza, que no es lo mismo recaudar que cobrar, ahorita lo vamos a platicar, y también una función de control tanto de entrada como de salidas de mercancías, ¿sale? Estas mercancías que pertenecen al comercio exterior y que pues obviamente entran o salen de nuestro país. ¿A qué se refiere cuando hablamos de una función del SAT como órgano recaudador o una función de recaudación? Esto lo que hace es solamente percibir, la autoridad percibe el pago de los créditos fiscales, ¿no? De esta deuda tributaria que tenemos. Y aquí claramente pues es todo. Aquí el SAT pues nos organiza formatos, nos recibe el pago, inclusive hasta cuestiones de Contraloría Interna, ¿no? Que ellos llevan dentro del propio organismo. La recaudación, pues claramente es una función base, una función básica de la administración tributaria, porque pues técnicamente si el SAT no recaudara impuestos, pues no sería un órgano tributario. En un ideal, ¿no? Se supone que la forma de que nos recepcionen los pagos es una forma muy ágil, es una forma muy rápida para el contribuyente. Es más, se supone que nuestro órgano debe de tener la capacidad de acercamiento para que yo de alguna manera cumpla de forma espontánea, que no me forcen, que no me atrase, que no me tengan que ir a cobrar, que en un ideal de la vida pues yo pague en tiempo y en forma. En este caso, la recaudación pues la hacen los órganos administrativos, ¿no? El personal administrativo del servicio de administración. Ellos son los que tienen la tarea de recepcionarme el pago a través de diferentes mecanismos o a través de diferentes vías. De ahí tenemos la parte de la fiscalización. ¿Qué actividad hace el SAT como organismo fiscalizador? Ah, bueno, pues en ese grupo de actividades es cuando se supone que se dé el ideal de que yo pago en tiempo y en forma. Digo, todos sabemos que ese ideal no sucede en todas las ocasiones ni en todos los casos. Siempre en la mayoría de ocasiones, nunca falta que hay grados o hay momentos de desviación de nosotros como contribuyentes. Cuando se trata de cumplir obligaciones, nunca falta, siempre va a suceder esta dinámica.
en la cual porque tal vez yo no tuve dinero, o tal vez porque estoy haciendo manejos distintos, o tal vez porque inclusive estoy cometiendo un delito, me desvío en cumplir mis obligaciones como debe de ser, apegado a la norma en tiempo y en forma. Entonces, ¿qué sucede? Pues podríamos decir que es normal hasta cierto punto, digo, no está bien, pero es normal hasta cierto punto, el hecho que suceda que se evite el pagar contribuciones, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el SAT? Pues el SAT dice, ay, como ya sé que nunca va a faltar, el que no cumpla, el que no quiera cumplir, o el que se le tenga que obligar a cumplir, o al que tengamos que revisar porque algo no está bien, entonces pues surge esta necesidad de verificar que se cumplan las obligaciones fiscales, ¿sí? Entonces, ¿la fiscalización qué es? Pues el comprobar que sí se cumplan las obligaciones de los contribuyentes en tiempo y en forma, e inclusive inducirlos o combinarlos a que tengan que cumplir si llegase a ser necesario. Esa tarea, pues claramente es una tarea constante, es una tarea activa y por supuesto que va encaminada, hay muchas cosas que van encaminadas a este fin, ¿sí? Entre la situación de, decíamos, ¿no? Las facultades de comprobación, a las visitas domiciliarias, estar revisando documentos, estar checando los buzones tributarios, estar haciendo diferentes cuestiones para comprobar que verdaderamente el contribuyente cumpla como tiene que cumplir. A eso se refiere la parte de fiscalizar, comprobar que se cumplan las obligaciones que tenemos como contribuyentes. Y obligaciones, repetimos lo que ya habíamos comentado en alguna ocasión, no solamente nos referimos a un pago, nos referimos a una cuestión de qué, a una cuestión de cumplimiento de declaraciones, a un cumplimiento de facturas, a un cumplimiento de información, etcétera, etcétera, etcétera. Las otras, no sé por qué no están acá, pero las otras dos son muy sencillas. La función de cobranza es precisamente exigir que se pague. Aquí entraría en nuestro procedimiento administrativo de ejecución. ¿Qué quiere decir? Que en la recaudación yo te recibo tu pago en tiempo y en forma. Ah, la cobranza es cuando entonces ya te voy a exigir o cuando viene la exigibilidad del crédito fiscal. No pagaste en tiempo y en forma y no pagaste de forma voluntaria, pues ahora te voy a obligar a que pagues. ¿Sí? A eso se refiere. Y la última, que es la de control de entrada y salida de mercancías de comercio a territorio nacional, pues es muy sencillo, tiene que ver con la materia de aduanas. En este caso, el SAT, pues tiene la función de verificar el cumplimiento, pero yo un cumplimiento que tiene que ver con un comercio exterior. Cuando estamos haciendo intercambio de mercancías, cuando estamos en la compra y venta de mercancías, mercancías que entran, digamos que reuniendo todos los requisitos legales del país y que salgan, pues obviamente que toda la mercancía que salga pues sea de la misma manera, apegada a la norma, con el cumplimiento de reglas y con todo lo que se tenga que generar. A eso se refiere. Pregunto, ¿hasta acá tienen alguna duda, pregunta, comentario, algo? Nada más si me puede repetir o explicar, por favor, otra vez lo de las controversias fiscales. Lo de las controversias fiscales es cuando tenemos una problemática o más bien cuando se tiene alguna problemática, en este caso como país, con o referente a la materia de contribuciones, a la materia fiscal. En ese momento, pues quien va a representar, necesitamos como un representante, como si fuera algo así como un abogado, vamos a decirlo de alguna manera, que nos represente en ese problema. Y entonces, ¿quién opta el papel? Pues el Servicio de Administración Tributaria. Es eso, es una problemática tributaria. Eso pasa muy seguido, ¿eh? Pasa muy seguido cuando, por ejemplo, yo estoy en contra, yo como contribuyente, yo estoy en contra porque me determinaron mal algo y yo me los llevo a juicio porque voy a impugnar, ¿no? Un ejemplo. En este caso, pues obviamente el SAT se tiene que defender. Bueno, en este caso la autoridad fiscal se defiende. ¿Y cómo se defiende? Pues a través del SAT. A eso se refiere, Esterica. Gracias. Sí, no hay de qué. Y les voy a decir, todas las controversias tributarias vienen a raíz del procedimiento de fiscalización. Lo platicamos en alguna ocasión, ponemos un ejemplo. Resulta que llega precisamente el SAT a generarme una facultad de comprobación, o sea, me va a fiscalizar, porque tiene dudas y quiere comprobar ciertas cosas y me genera una visita domiciliaria. Pero resulta que la persona o los funcionarios no ejercitaron las actividades conforme a derecho, por la razón que ustedes quieran.
porque ya vimos cuáles son los pasos y qué es lo que tienen que hacer en una visita domiciliaria. Vamos a pensar que eso no lo hacen, o sea, no se pegan a la norma. En ese caso, ¿qué es lo que va a suceder? En ese caso, lo que va a suceder es que precisamente yo me voy a inconformar, ¿están de acuerdo? Y entonces, a través de la norma, yo voy a iniciar un procedimiento y yo voy a denunciar hasta cierto punto a la autoridad por no haber hecho bien su trabajo, porque no estoy de acuerdo con la resolución. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el SAT va a tener que defender su postura y lo hace a través, pues precisamente, de elementos del SAT. El SAT, por eso les decía que su legislación, precisamente, ahí maneja los organismos que lo componen. Y entre esos organismos que lo componen tienen representantes, que son representantes legales, gente que conoce, bueno, más bien que está preparada y especializada en derecho, pero específicamente en derecho fiscal. Y así se resuelven las controversias. Ya claramente habrá otra autoridad que no va a ser el SAT, que es una autoridad judicial, que es la que va a decir quién sí tiene la razón. Yo como contribuyente o en su defecto la autoridad. Ok, ¿hasta acá alguna otra duda o pregunta? Los que están allá en Zoom, no sé, América, Cristian, ¿algo más? Antes de seguir avanzando, que vamos a cambiar de tema. No, ¿verdad? Bueno. Nuestro siguiente tema es precisamente un tema que ustedes investigaron de tarea, que es precisamente con respecto a las formas de extinción, ¿sí? De hecho, vamos a hacer de una vez el corte para que les diga y vayamos viendo la parte de nuestros cierres. Porque alguien me preguntó por teléfono que cuántas tareas eran y que para dónde íbamos y a qué horas y no sé qué. Y la verdad no le supe responder, dije, ya ni yo sé en dónde vamos. Entonces déjenme ver de una vez, vamos a revisar eso. 8, 9, creo que es la 10. Sí, ¿verdad? Si acabamos todavía nuestra semana número 10. Porque prácticamente sería 12, ¿no? Creo que es la 12. Tenemos la semana número 12, tienen tarea en semana número 12, que ya quedó técnicamente entregada. ¿Por qué se los digo? Porque si mal no recuerdo, tenemos hasta, creo que esta semana para el límite de entregas. Entonces, si alguien no ha entregado, pues apúrese a entregar porque ya se tiene que hacer el corte. Entonces, 12 tenemos tarea y 13 tenemos Sí. tarea, que es precisamente la Ah, que sí, tenemos pendiente. ¿Sí estamos en lo correcto todos? sí, eso le iba yo a decir que la 13 es donde está lo de la última de crédito fiscal. De las formas de extinción, exactamente. Y también la tenemos fechada en tiempo y en forma. Entonces tenemos hasta ahorita 2 tareas. De ahí tenemos 14. En semana 14 sí les voy a dejar una tercera tarea que va a ser para la siguiente semana, que tiene que ver con crédito, con garantía de crédito fiscal. Y se supone que semana número 15 ya nada más va a ser una cuestión de inspección. Déjenme revisar si es que les dejo semana 14 libre y ahí les incremento una actividad, porque acuérdense que tenemos una actividad que debe tener el valor del 20%, ¿sale? Entonces, déjenme revisar, porque yo creo que esas se las voy a meter en semana número 14. Y semana 15 pues, se queda como una tarea normal. Entonces, ¿eso por qué se los digo? Para que tengamos una totalidad de 4 tareas, ¿sale? Y con esas 4 nos quedamos y San se acabó. Esas serían nuestras únicas 4 tareas de tercer parcial, ¿sí? Ya nada más déjenme ver el trabajo que les voy a ingresar en semana número 14. Yo les decía que para practicidad a mí se me hace más fácil que lo hagan por equipos. Pero yo también sé que luego para que se coordinen y todo lo demás resulta que es todo un conflicto, ¿sale? Entonces déjenme ver si ese trabajo se los dejo distinto y que lo hagan de forma individual. No van a venir a exponer ni mucho menos porque ya no nos da tiempo, ¿sale? Nada más déjenme diseñar cuál sería la parte de la actividad que tengan que realizar. Yo me atrevo a decir que va a ser un ensayo sobre algún material, ya sea material visual o material escrito. Nada más déjenme encontrar el correcto porque es relativo al procedimiento administrativo de ejecución. Ya no nos compete a nosotros porque ya no es una temática que se encuentre dentro de temario. Pero pues sí es importante que más o menos sepan, ¿no? Que si no pagan alguna cuestión, pues qué es lo que les puede pasar, ¿no? Y tengamos un poquito de conciencia y sepamos, ¿no? Hasta cierto punto de chin, ¿y ahora qué hago? Bien cumplí, bueno, puede pasar esto y esos serían como los pasos.
Entonces déjenme ver si va relacionado a esa parte, que sea un material, digamos que bueno, un material que no sea tan pesado y que ustedes pues, puedan sacar sus mejores conclusiones, sobre todo desde su perfil de estudio. ¿Sí? Porque yo sé que los abogados lo van a ver muy distinto a comparación de cómo lo pueden ver, por ejemplo, en este caso Erika, ¿no? Que su rama de estudio es el comercio, o en su defecto, ¿no? En el caso de los contadores, cómo lo aprecian, ¿no? O sea, el procedimiento tiene bastantes peculiaridades muy interesantes, que bueno, yo creo que cada perfil va a tener su ensayo de forma distinta. Me van a hacer, yo creo que sí va a ser ensayo, ya nada más déjenme buscarles el material, y ya nada más acá me van a venir a comentar sus conclusiones, digamos, sus apreciaciones en un par de minutos, y con permiso. Y esa va a ser su actividad del 20%, ¿sale? En el caso de examen, yo comentaba con Erika, porque nada más estaba Erika al principio, ahorita ya son 4, yo creo que ya sí lo podemos platicar. Su examen se va a quedar miércoles, porque acuérdense que nosotros terminamos la siguiente semana. Entonces, para que igual yo Por me mí vaya sí está bien programando. miércoles. Ajá, miércoles 13. Yo le decía a su compañera, si lo quieren para el 11, no tengo ningún conflicto, nada más avísenme para que obviamente lo arme el fin de semana. Puede ser 11, puede ser 12, puede ser 13. Es más, con ganas de que podríamos, de que pasen la materia y todos nos vayamos felices y tan amigos como siempre, porque bueno, generalmente a los contadores, y yo creo que Erika tampoco la veo después, a los de derecho, eso sí, los tengo que ver en algún momento, pero para que sigamos siendo tan amigos como siempre, pues lo podemos dejar hasta el 14 si quieren, que es jueves. Pues Jueves. todavía no sabemos si nos vamos a seguir viendo, así que no sea mala conmigo. Si quién sabe, en las materias yo les puedo decir que no, les he dado conta, les he dado comercio, no, porque nada más los he visto en esta materia. Creo que sí, pero bueno, no sabemos, quién sabe. Por lo Entonces, menos Pues ya dijo organizas entonces el en el 14. pasillo con gusto. eso sí, sin duda. Bueno, dice Cristian que el 14, ¿cómo ven? Yo digo que miércoles, no sé qué opinen los demás. ¿De una vez miércoles? Sí, no, pero la guerra bien. Pero en la semana 3, en la semana 11 no tenemos tarea, ¿verdad? No, no, por eso les digo que nada más nos quedamos con esas 4 que les comenté ahorita, que sería la de semana número 12, a partir de semana número 12. Mapa conceptual de crédito fiscal, esa sería la primera. La segunda es investigación de formas de extinción. La tercera se las voy a cargar, que les digo que es el ensayo. Y la cuarta es la de dictamen fiscal. Yo les recomiendo que ya la empiecen a hacer. Esa sí se queda así ya como está, ¿verdad? Y Con ya se esas queda así indicaciones. como está. Sí, ven que les ha dicho, no, les voy a cambiar. No, con ese lo trabajamos sin problema, para que ya no haya ningún detalle, ¿no? Ya no nos esté moviendo la información. Entonces ya nada más déjenme ver. Digo, como que en la fecha no tengo tanto conflicto, ¿no? O sea, digo, para mí en lo personal no tengo tanto problema, porque ya me es más fácil revisar una sola, digamos que una sola tarea, a estar revisando, pues sí, todas, ¿no? Entonces, digo, ahí no tengo ningún conflicto. Es más, si quieren la dejamos para el mismo cierre, que sería ¿qué es? ¿13? Ajá, 13. Sí, para el 13 les dejaría tanto las que les voy a incrementar del ensayo el 14, de semana 14, y el dictamen. Se las dejo para el último día, digamos, para el 13, si quieren. Perfecto. Ok, entonces sí, ya para que igual empiece, la verdad es que sí, quiero empezar a revisar, porque luego la verdad es que no me dan, como que no me da tanto tiempo, entonces, ay, sí, ya ni sé en dónde. Sí, ¿qué hora, no? Se las dejo 13 de noviembre entonces, ¿sale? Nos vemos el 13 que a las 11 o 12, no, a las 11 y cacho. Bueno, se las pongo a las 11 para que no haya falla. Y ya lo pueden ir entregando. Digo, la verdad es que es bastante sencilla la tarea, no les va a quitar mucho tiempo, entonces no tenemos problema. Lo que sí, ¿mande? 15, la del dictamen es semana 15. Pero si ya la cargaste, creo que sí, es la entrega que está. No hay ningún problema. Entonces ya te las puse para semana como límite el 13. Si lo entregan antes, pues qué mejor, ¿verdad? Si no, no se preocupen. Yo les voy a tener que entregar calificaciones aún así, yo creo que el viernes. Y eso ya se las mandaría en línea, para que igual ya esté cargando el fin de semana, aproximadamente, si todo sale en orden. Ajá. Y la de la semana 14 nos quita mañana. Semana 14 yo creo que sí, yo creo que se las habilito, es más, de ser posible, si puedo hoy mismo, hoy se las habilito con el material para que puedan empezar ya sea a verlo o a leerlo y puedan a partir de ahí hacer su ensayo. Les coloco todas las indicaciones que les acabo de dar.
se las coloco de manera escrita para que no haya falla. De todos modos, si tienen alguna duda, pues ya me la hacen saber el día, este miércoles, para que no haya problema. Igual decirles que les iba a comentar, bueno, no, ya con eso tenemos prácticamente nuestro cierre. ¿Hasta dónde viene? Que me comentaba Erika al principio. ¿Hasta dónde viene? Hasta dónde vimos hoy. Hasta dónde veamos, perdón, el miércoles. Hasta donde veamos miércoles, hasta ahí llega nuestro examen. Claramente, pues ya dictamen y ya lo demás que nos falta. Yo creo que forma de extinción sí lo acabamos. Pero ya de ahí lo que viene, no sé, creo que nos falta garantía y nos faltan ahí como ciertos detallitos. Ya eso ya no vendría en su examen. ¿Vale? Hasta donde ve el miércoles. Bueno. Entonces, hasta que tienen alguna duda o pregunta. Ahora, para todos en general, la semana 14 cuenta como tarea. ¿Vale? Para los que entreguen, obviamente la situación, porque yo lo digo sobre todo por los asíncronos, que entreguen en tiempo y en forma, se los valido con el 20%, que es con el mismo que valido a los presenciales y a los en línea, ¿sí? Si, por ejemplo, llega a pasar, porque luego me ha sucedido mucho, sobre todo con los asíncronos, yo ya sé perfectamente quiénes son relativamente presencial o síncronos, pero luego los asíncronos tienen máximo ese día para entregar, máximo el 13. Si alguien no me entrega el 13, que es cuando desarrollo la actividad, con la pena, se lo cuento como tarea entregada, pero ya no se lo cuento con el 20%. ¿Sí? Por favor, para que les avisen a sus demás compañeros, ¿no? Sobre todo los asíncronos, que son los que de momento tienen ahí la falla, ¿no? Y luego, ay, es que el video me apareció hasta no sé cuándo, o es que no vi el video, pues mal hecho. ¿Sí? Porque sobre todo ya en cuestión de cierre tienen que estar muy al pendiente. Su actividad es miércoles o miércoles, no hay otra fecha. ¿Sí? Sobre todo porque es el día que tenemos más tiempo. Les voy a dar para que me expliquen sus apreciaciones, conclusiones y todo lo demás de esa actividad, 3 minutos por persona. No más, porque no nos podemos extender más. Lo demás, pues ya lo tengo yo escrito en su ensayo, ¿no? Ya lo puedo leer con toda la calma del mundo, pero hasta ahí. Bueno, ¿Y cuándo va a subir el archivo? hoy, yo creo que hoy, jamás tardar mañana. Para que tengan toda una semana para poderlo hacer. Yo creo que mañana, sí, ya tienen un poquito más de una semana. Una semana. Es que me que este mouse está medio raro. Sí. Está como raro, ¿no? El sábado creo que el profesor cambió trajo su mouse porque No. no le funciona. ¿En serio? Sí, como que yo ya lo había notado en la siguiente clase. Digo, la clase pasada, ¿qué fue? ¿Qué fue? Sí, pasada, no, porque en Sabatina no, en Sabatina tengo ayer. Y sí medio raro, como que no. Le debería reportarle. Sí, porque sí está medio. Se los Porque no solo es a ustedes, o sea, también es a profesores a ti, ¿no? Le digo que el sí puso su mouse. de plano. De plano porque no más, ¿no? Sí, miren, es que se los juro, está medio raro. Está sucio. Sí, porque se me hace así. Otras computadoras no quieren. Algo se traen conmigo, no sé, pero les digo que en esta aula. En la otra, la presentación, sí. O la tele. O la tele, o explota. Ay, no, qué horror. Ay. Bueno, entonces, si no tienen duda, nos pasamos al siguiente tema. Encontraron formas de extinción de los créditos fiscales, me imagino. Nada más así rápidamente. No me las expliquen, nada más díganme cuáles son. 2 por lo menos que me digan. ¿Se acuerdan? Es que en una reciente en un término no mayor a 5 años, en un término mayor a 5 años se extinguía, Ajá. pero la tenían que cumplir. O sea, aunque se extinguiera, o sea, que tuviera esa caducidad, estabas obligado a pagarla. Eso me llamó mucho la atención porque dije, como si esos 5 años y ya, pero te dicen, se extingue, sí, pero no te exenta de no pagar. Pues técnicamente sí. Bueno, pues es que se supone que la norma general dice que son 5 años, que después de 5 años ya. Eso es estrategia. Digo, al final de cuentas es una estrategia. Ahora, decía su compañero, la vamos a platicar. Este mecanismo de forma de extinción es la prescripción. Ahora, vamos a separar, la siguiente clase separamos esa parte porque luego me confunden mucho la prescripción con la caducidad. Eso es bien común. Y es que ya caducó. No, espérame. Una cosa es la prescripción y otra cosa es la caducidad. Eso lo vamos a platicar en la siguiente clase.
Tenemos diferentes formas de extinción. Yo quiero creer que ustedes cuando entregaron su tarea, pues ya las leyeron, ya las inspeccionaron, ya investigaron y demás. Quiero yo creer. Entonces, tenemos 6 diferentes formas de que se extinga un crédito fiscal. Siempre pensamos en la mayoría de ocasiones que para que mi crédito fiscal se extinga yo necesito pagar y que es la única forma, ¿no? Porque, bueno, generalmente se maneja así. La realidad es que no. Si bien es cierto el pago es la forma de extinción por excelencia, ¿no? Será como el mecanismo ideal, pero no siempre es así. Tenemos diferentes formas de que esto suceda. Entre ellos tenemos el pago, la prescripción, la caducidad, la condonación, la compensación y la cancelación. Son las 6 diferentes formas que tenemos para. La primera de ellas, que decimos que es la ideal, pues es obviamente el pago. Es la manera más normal, más práctica y más común de que los créditos fiscales se extingan. ¿Cómo se genera el pago? Cuando yo entrego la cosa o en su defecto, cuando yo entrego la cantidad que debo, ¿no? Que decimos que es en tiempo y en forma. Y que por alguna razón pues yo logro satisfacer plenamente, digamos que la finalidad de mi obligación. Tenemos un fundamento legal que refuerza de alguna manera esta forma de extinción, si lo tenemos. En su artículo 20 del Código Fiscal nos dice que la forma de pago puede ser o por un cheque certificado, por giro postal, por giro telegráfico, por giro bancario, por cheque personal, que son aquellos que no se encuentran certificados, y cualquier otro tipo de permisibilidad o de mecanismo que me pueda autorizar mi disposición fiscal. O sea, nos da como una gran variedad de formas. Y eso es muy lógico, ¿no? Se supone que lo que le importa a la autoridad fiscal es que le pague, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo que no me va a poner como que tantas restricciones como para que yo busque la forma de pagar? No, te dice, a ver, mira, puedes, para que no haya pretexto, ¿sí? Ahora, no todos los pagos son iguales. Tenemos diferentes formas de pago, ¿sale? Tenemos el primero, que es el pago más común, que es el pago liso y llano. ¿Cuál es un pago liso y llano? En el que yo pago lo que debo, ¿sí? Se entera como tal, inclusive se dice que es una cantidad hasta mayor de lo debido, ¿no? Muchas ocasiones pasa, ¿no? No, pues debes 765.33. Ay, por favor. Pues vas y enteras, ¿no? Pagas más. No es que pagues más, ay, o ya pagaste 500 pesos de más por gusto, pues no. Es porque tú de alguna manera cierras tu cantidad para que no tengas problema. Indistintamente de ello, no es que la cierres porque te dé gusto, porque quieras hacerlo, ni mucho menos. Simple y sencillamente porque el tipo de... Porque no hay cambio, ¿no? O sea, dices, ay, por favor, pues no voy a pelear por 30 centavos, 15 centavos, 3 centavos, pues no. Entonces agarras y lo enteras tal cual. Tenemos el siguiente, que es un pago que se llama pago en garantía. Hace un ratito, cuando creo que nada más estaba Erika, platicábamos precisamente, o yo les comentaba, acerca de la cuestión de la garantía, porque nos dice que el cumplimiento de obligación se da cuando se paga, se garantiza el pago. Y decimos, ¿cómo? En ese momento yo ya estoy cumpliendo, claro. A mí no me pueden iniciar un procedimiento, digamos, de ejecución si yo ya garanticé mi pago, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas la autoridad tiene esta plena conciencia de que yo voy a pagar, de que yo voy a cumplir, ¿sí? Entonces, por eso se habla del pago en garantía. Esto quiere decir que yo como contribuyente voy a asegurarle a la autoridad que voy a cumplir con mi obligación en un determinado momento y en un determinado tiempo con el que yo llegue al acuerdo con la autoridad, ¿sale? ¿Qué es una garantía? Pues lo mismo, es como si yo ahorita agarro y le digo a Yadira, préstame, no sé, préstame 500 pesos. Y Yadira así como que, ajá, y ya nos vamos de vacaciones. Y luego, bueno, Yadira, mira, te voy a dejar mi anillo de oro, ¿no? Sí te pago, ¿no? Te pago la siguiente quincena. Entonces Yadira, pues ok, ¿no? Porque al final de cuentas yo sé que me va a tener que pagar para recuperar su premio, ¿no? Es más, inclusive hasta pues, si lo vemos por la equivalencia, pues por supuesto que en este ejemplo hipotético, el anillo vale más que los 500 pesos. Entonces ella se queda completamente tranquila y dice, ah, bueno, o sea, no va a dejar perder 3,000 por 500, ¿sí? Pasa lo mismo en la cuestión del pago en garantía en materia fiscal. Precisamente la autoridad se queda con esa plenitud de que tú vas a cumplir. Que tal vez en el momento no tienes la liquidez, o no tienes la forma, o no tienes el mecanismo, pero sí le vas a cumplir. Bueno.
El siguiente que tenemos es el pago bajo protesta. El pago bajo protesta es cuando tú realizas o cuando tú ya tienes el conocimiento de la impugnación, ¿no? Y que de alguna manera tú dices, sí, me comprometo a, se presupone, ¿no? Se presupone que todos actuamos de buena fe. Digo, se presupone, hay de todo. No siempre la autoridad es la mala, ya vimos que también como contribuyentes hay cada contribuyente medio interesante. Entonces, sí, bueno, bajo protesta, sobreentendemos que la persona sí lo va a realizar. Está bien sabida y bien conocida de que tiene un adeudo, de que tiene una situación y se compromete a pagar. ¿Sí? El siguiente que tenemos, y acá lo vamos a dejar para que no cortemos lo demás, es el pago provisional. El pago provisional es aquel que yo realizo o que se realiza de una autodeterminación. O sea, que yo digo que debo tanto, ¿sí? Podría ser, podría ser. En el cual yo digo, bueno, o sea, yo presupongo, yo creo, yo autodeterminé que debo 580, ¿sí? Pero eso no quiere decir que realmente sea así. El fisco, la autoridad, va a tener que generar su verificación, su comprobación para ver si realmente lo que yo autodeterminé es cierto o no, porque igual y no son 580 y son 890. Y entonces el fisco, o a lo mejor es menos. Entonces, ¿qué me dice el fisco? No, espera, tu pago no es definitivo todavía. Págame, está bien, estás cumpliendo, pero dame chance a que yo verifique si realmente es eso y ya te aviso para que o te devolvamos o en su defecto, pues tú completes lo que debes, ¿no? Entonces, ese es el pago provisional. Bueno, hasta acá vamos a dejar los mecanismos de pago. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Por acá, Yadira, por allá los que están en Zoom, ¿tienen alguna duda, pregunta, comentario? No. ¿No? Perfecto. Entonces, si no tenemos dudas, lo vamos a dejar hasta acá para que sigamos viendo digamos que los tipos de pago y los diferentes mecanismos de extinción y lo dejamos hasta este punto. ¿Sí? Ya nada más yo si puedo les digo que bueno, les pongo la lectura de una vez o el material de una vez. Ya si definitivamente no, bueno, pues ya lo dejaríamos para el día de mañana. Pues bueno, entonces si no tienen dudas, pues los dejo seguir su día y nos estaríamos viendo o escuchando el día miércoles. Cuídense mucho, que tengan un buen día, América, Erika. Buena Gracias. tarde. Gracias a ustedes, cuídense mucho. En serio.